Ok. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, todos y todas quienes nos acompañan desde Facebook o vía Zoom en esta última mesa titulada Jorge Carrión y la filosofía de mexicano del coloquio Pensamiento en Español e Historia de las Ideas del segundo Congreso de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia en México. Primero que nada, quiero agradecer a los organizadores por hacer esto posible, por haberme invitado como moderador de este conversatorio. Tengo el honor de presentar a quienes forman parte del panel y comienzo con Mario Magallón Anaya, quien es licenciado y maestro en filosofía y doctor en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador titular de tiempo completo del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sus líneas de investigación son filosofía de la educación, filosofía política y filosofía e historia de las ideas en América Latina. Con nosotros también se encuentra Guillermo Hurtado Pérez, es licenciado en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Bachelor of Philosophy y Doctor of Philosophy por la Universidad de Oxford. Es investigador actualmente en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, del cual fue secretario académico de noviembre de 1993 a diciembre de 1996 y director del mismo de junio de 2004 a junio de 2012. Nos acompaña Rogelio Laguna García, es maestro y candidato a doctor en filosofía por la UNAM, casa de estudios, donde es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, así como de la Facultad de Derecho. Ha realizado estancias de formación e investigación en la Universidad de Borgoña, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Córdoba, Argentina, y la Universidad del Valle, Colombia. Ha coordinado con la doctora Mónica Gómez los libros Sofística y Pragmatismo, Perspectivas éticas para un mundo diverso, Desafíos éticos de la diversidad cultural para una ciudadanía de calidad. Además, es autor de Habitaciones del Pensamiento, la ciudad en la filosofía de María Zambrano. Y por último nos acompaña Sebastián Reyes Tapia, quien es licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente estudia la maestría en filosofía en dicha institución, donde realiza una investigación sobre el pensamiento de Jorge Carrión. Y antes de dar a conocer la dinámica que vamos a llevar a cabo en el conversatorio, le cedo la palabra al licenciado Reyes para que nos dé una introducción y una semblanza de Jorge Carrión. Adelante. Muchas gracias, Andrés. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Quisiera agradecer a todos los asistentes y a los miembros de la mesa. Antes que nada, es un honor compartir una mesa con aparte de tus héroes, creo yo ya mis amigos, ¿no? Bien, antes de empezar con esta mesa es que surge una pregunta. ¿Quién es Jorge Carrión? ¿Quién era Jorge Carrión? ¿Por qué estamos hablando de él? Bien, Jorge Carrión fue un pensador, un humanista completamente de izquierda. Durante mucho tiempo, su pensamiento ha sido abandonado. ¿Por qué? Esa es una gran pregunta. Lo que yo quiero hacer con mi tesis y con este conversatorio es rescatar sus ideas y traerlas a estos movimientos contemporáneos de la filosofía de lo mexicano. ¿Qué hizo Jorge Carrión? Jorge Carrión no es filósofo, no es filósofo por formación, y creo que eso es algo importante a resaltar. Él es médico, se especializó en psiquiatría y después dio un salto a la economía. En el año de 1952 entra a este germen de la filosofía de lo mexicano y entra con una obra conocida como Mito y Magia del Mexicano, que es esta. La primera edición es en el año de 1952 en esta colección que saca Porrúa de México y lo mexicano. Bien, ¿de qué va esta obra? La obra son una
pequeña recopilación de ensayos que versan a través de un tratado psicológico, tratar de dar una explicación a cómo es el mexicano, este fenómeno de lo mexicano. Da una explicación a través de complejos sexuales, quiere dar a entender por qué al mexicano le gustan los toros, por qué al mexicano tiene tanta profundidad con los cohetes, por qué el mexicano le gusta tanto el arte. Y es ahí donde comienza a adentrarse en esta situación. Bien, después de este movimiento de lo mexicano, nuestro autor comienza a replantearse una vez más. En realidad, esta filosofía de lo mexicano fue atinada. En realidad, hicimos un buen trabajo en relación a este problema y nuestro autor se arrepiente. Comienza a decir, híjole, estuvo bien, qué bueno que lo investigamos, pero nosotros no podemos hablar de lo mexicano si no tenemos en cuenta la concepción económica que trae consigo la cultura y la sociedad mexicana. Solamente una vez que rompamos con esta distinción económica, vamos a poder entrar y dar respuesta al verdadero ser de lo mexicano. Jorge Carrión tuvo una vida intelectual amplia, fue cronista en el periódico Excelsior, sacó una revista política que fue un parteaguas en este movimiento pues, sí, político nacional. Personajes de distintas índoles eran lectoras de esta revista. Por mucho tiempo fue considerado como comunista por apoyar luchas de izquierda, hasta que en el año del 2008 falleció. Durante mucho tiempo dio cátedra en distintas universidades y la última cuestión pedagógica que hizo fue en el Instituto de Investigaciones Económicas, donde fue un importante investigador y sobre todo profesor. Y bueno, esto es un pequeño preámbulo de la vida de Jorge Carrión. Muchas gracias, Sebastián. No solo por la semblanza, sino también porque estés dedicando a rescatar el pensamiento de Jorge Carrión, ¿no? Que forma parte de las filas de los pensadores de nuestro país. Bueno, pues tenemos preparada una serie de 6 preguntas, las cuales irán siendo respondidas por cada uno de los miembros de nuestro panel, ¿no? Una vez que hayan concluido estas 6 preguntas, estas 6 rondas, abriremos un espacio para el diálogo abierto con todos los que nos acompañan, ¿no? Entonces, bien, comenzamos con la primera, la cual pregunta así: ¿cuál es la aportación del pensamiento de Jorge Carrión para la filosofía mexicana? Y me gustaría que comenzara el doctor Mario Magallón. Adelante. Muchas gracias. Yo creo que tiene la propuesta de políticas sociales de Jorge Carrión en un momento, precisamente cuando aparece Mito o Magia del Mexicano, un momento culmen porque en la Facultad de Filosofía y Letras no se impartía sobre todo comunismo. Está por allí todavía nuestro querido maestro Sánchez Vázquez. Y bueno, un hombre, un militante, un hombre que participa efectivamente con grandes intelectuales, entre ellos está Lombardo Toledano, pero una gran cantidad de intelectuales, y sobre todo un ejercicio crítico fundamental. Acuérdense, él es un crítico del Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque el horizonte, esto que señalaba atinadamente nuestro querido Sebastián, planteaba una serie de interrogantes y caminos abiertos sobre las formas y las prácticas del poder. Entonces, terminaba propiamente en 1952 realmente la estructura fundamental de los hiperiones
desaparece para reconfigurarse en lo que se va a llevar el seminario de filosofía moderna en torno a José Gauss hasta después de 1958. Sin embargo, la posición de un personaje, un psiquiatra, un médico, un economista, y esto lleva, porque lo que decía Sebastián, no era filósofo. Sí, la filosofía es una vocación y es una vocación humana. Entonces, el ejercicio de pensar, la práctica crítica, la fundamentación y la instrumentación planteaba un horizonte nuevo en las formas de ver y entender la propia realidad en la cual entrábamos precisamente en la ilusión. Era presidente de la República Miguel Alemán Valdés, un hombre totalmente de derecha, profundamente de derecha, líder muy importante donde participa efectivamente, pues es una piedra muy. Perdón, doctor Magallón, se le está cortando mucho la transmisión. No sé Interesante, si una es piedra mejor muy apagar la fuerte en el cámara. zapato, porque esta doble relación permitía efectivamente abrir nuevos espacios de interpretación. Estaba por allí, él participa activamente con grupos y con el partido, en aquel momento el Partido Comunista, propiamente en la clandestinidad. Él hace un trabajo muy importante con Eduardo Toledano en Pepes de Poder. Entonces, en ese momento yo creo que habría un parteaguas en dos horizontes fundamentales. Por un lado, el horizonte central respecto de la filosofía que nos permitía efectivamente hacer una crítica de lo que se llama el sueño mexicano. Se llegó a llamar a México en los 50 la Suiza mexicana porque había equilibrio, había distribución, una forma ideológica. Y Carrión hace una crítica demoledora. Cuando se trabaja sobre el mexicano, ¿qué es el mexicano? La descripción que hace en Mito y Magia del Mexicano es entre cruces, historia, tradiciones, formas culturales, percepción, formas de vida. Entonces, todo esto nos pone en el camino de otra mirada diferente. Está y comparte con los hiperiones, con muchos de ellos. Por ejemplo, pensemos nosotros en nuestro gran maestro Sánchez MacGregor, que él venía de las filas, venía de las filas del Partido Comunista con una mentalidad totalmente staliniana. Jorge Carrión no, es una forma abierta de repensar el problema de nuestra propia realidad. Entonces, quiero dejar aquí sentado para seguir dialogando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Magallón. Pues abrimos con esta gran participación. Usted ha hecho hincapié, ¿no? Sobre todo en las relaciones que mantiene el pensamiento de Jorge Carrión con otros grupos de pensadores como es el Hiperión, ¿no? Y el Partido Comunista Mexicano. Pues a mí me gustaría que continuara el doctor Guillermo Hurtado con la respuesta a esta pregunta. Sugiero yo, lo que tengo pensado es que una vez que termine cada uno de los participantes con su pregunta, abrimos un pequeño espacio para ustedes, quienes quieran hacer alguna réplica, ¿no? Y podamos hacer esto un poco más dinámico. Adelante, doctor Hurtado. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan bien? Bueno, sí, porque se han estado cortando un poco las presentaciones. Antes que nada, quiero felicitar a mi querido amigo y maestro Mario Magallón por el homenaje que le hicieron en la mañana. Estuve ahí, pero me tuve que ir tempranito, bueno, antes de que hubiera preguntas, pero muchas felicidades, Mario, muy merecido. Me dio mucho gusto ver este homenaje y felicito a los organizadores por esa idea que tuvieron de homenajear al doctor Mario Magallón. Jorge Carrión, bueno, yo no, Jorge Carrión entra en la llamada filosofía de lo mexicano de un modo incidental, o sea, porque saca su libro de
Mito y magia del mexicano en la colección de Porrúa y Obregón sobre México y lo mexicano. Y este libro lo publica en el 52, o sea, en el mismo año que sale en el análisis del ser del mexicano. Pero yo no sé bien a bien cuál es la relación que hubo entre Carrión y los Ceperiones, ¿no? O sea, eso no lo he podido investigar. ¿Cómo fue la relación que hubo entre ellos, ¿no? Si es que la hubo? Sospecho que fue más bien a través de SEA, pero no estoy seguro. O sea, si alguien de ustedes lo sabe, por favor, díganos cómo fue esa conexión, ¿no? Entre él y ellos. Cuando uno lee el Mito y magia del mexicano, este libro de Jorge Carrión, pues es evidente que él ha leído a Ramos y que ha leído a Uranga. ¿Okay? En el caso de Octavio Paz, yo diría que también lo ha leído, ¿no? O sea, pero no estoy tan seguro, ¿no? O sea, no encontré en la relectura que hice ahora del libro una cita directa a Paz. Quizás se me fue, ¿no? Pero también de nuevo, esa sería otra como que pregunta que me gustaría que pudiéramos resolver, ¿no? Si leyó o no libro, yo estoy seguro que sí, ¿no? O sea, este libro de El laberinto de la soledad. Mito y magia en mexicano es una lectura de lo mexicano, de México, principalmente desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no? Aquí el marxismo todavía no está tan presente, no es tan notorio, como luego sería en la obra de Carrión más adelante. Aquí lo que impera es una visión psicoanalítica, cita Freud, cita Adler, cita Jung, ¿no? Aquí yo creo que la presencia de Jung aquí en este libro es fundamental. Y bueno, pues la tesis principal es que el mexicano pues está todavía como poseído por mitos y por un pensamiento mágico y mítico, ¿no? Es decir, el mexicano todavía vive, ¿no? Y sobre todo ¿no? Los mexicanos indígenas viven en un mundo en el que la magia y el mito siguen imperando. Un mundo primitivo, podríamos decir, ¿no? Y yo creo que esa es la descripción que daría el propio Carrión, ¿no? Un mundo en el que la razón, en el que la ciencia no tienen un lugar muy importante, sino más bien lo que impera son las fórmulas de la magia y del mito. Jorge Carrión era un científico, o sea, bueno, un médico, es un médico. Hay un pasaje del libro muy interesante, a ver si encuentro el pasaje, en qué capítulo será, porque sí, en el capítulo que se llama En la nube de un cohete, en donde cuenta cómo un hombre de una comunidad rural va a buscarlo. Él se acababa de recibir de la carrera de médico, entonces va a buscarlo para decirle que se está muriendo su hijo. Y va ahí Jorge Carrión con esta persona, y de repente ya se acercan a la choza humildísima donde vivía esta familia, y sale la esposa y le susurra algo a su marido, y entonces el marido, el campesino, el indio le dice: no, pues ya no hace falta que entres, sino pues ya, ¿cómo? ¿Que ya se murió el niño? Le pregunta Jorge Carrión, y el señor dice: no, pero pues ya se va a morir. Entonces él dice: ¿cómo no? De ninguna manera, ya vinimos hasta acá, yo quiero ver al niño. Entonces entra a la choza, el niño está muy mal, intenta salvarlo y no puede, ¿no? O sea, el niño se muere. Y entonces, pues Carrión, o sea, muy triste, sale ahí de la choza en la que vivían estas personas, el niño muerto está ahí dentro,
Y se sienta en una piedra, pues así como muy triste, y empieza a oír cohetes, ¿no? Pa, 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 pa. Y le dice el papá del niño muerto, le dice, ve cómo ya están tronando los cohetes. Y Carrión dijo, ¿y eso qué tiene que ver? No, pues es que cuando mi mujer trató de prender los cohetes antes de que usted llegara, antes de que muriera el niño, todos los cohetes se cerraban. Y eso sí, nos dimos cuenta ahí que el niño iba a morir. Esto lo cuenta Carrión con evidente sentimiento, casi indignación, no de indignación, yo creo que no es indignación, pero es como de encuentro ante esta forma de entender el mundo que es completamente distinta a la de él. O sea, él es un citadino, bueno, aunque dice que nació en un pueblo de indios, ¿no? Pero él es un hombre ya formado en la universidad, ¿no? Es un médico, ¿no? Y utiliza las categorías y las teorías científicas, psicoanalíticas para comprender al mexicano, pero Carrión ve al mexicano como un médico ve a su paciente. Yo creo que esa es una descripción que se ajustaría, a mi modo de ver, a la forma en la que Carrión se enfrenta al mexicano. Y bueno, Carrión en su libro presenta una psicohistoria del mexicano diferente a la que ofrece Paz en El laberinto de la soledad. En El laberinto de la soledad, ustedes recordarán los traumas de la conquista tienen que ver por la violación, digamos, arcaica, simbólica del conquistador, un hombre, a la mujer mexicana, ¿no? Que está ejemplificada o simbolizada por la Malinche. Y el mexicano es el hijo es fruto de esa violación, ¿no? De ese acto de violencia sexual. En el caso de Carrión, el trauma, porque hay un trauma, es diferente, ¿no? El trauma fundamental tiene que ver con el desarrollo de la psique de los pueblos indígenas hasta antes de la conquista y el resultado que la conquista tuvo en el desarrollo de esa psique. Y lo que dice Carrión es que los pueblos indígenas que tenían un nivel muy primitivo de desarrollo, tenían un subconsciente infantil y femenino. Ese subconsciente, o sea, esa personalidad subconsciente colectiva, se había estado desarrollando antes de la llegada de los españoles para pasar a una siguiente etapa de desarrollo psicológico colectivo, que era el pasar del infantilismo a una madurez y de una feminidad a una masculinidad. Y el personaje que ejemplifica este proceso de desarrollo es Quetzalcóatl. A mí me parece que el capítulo más interesante del libro es precisamente ese, que se llama Ruta Psicológica de Quetzalcóatl, que es una psicohistoria de México diferente a la que ofrece Octavio Paz. Pero ¿qué pasa con Quetzalcóatl, serpiente emplumada? Significa la virilidad, significa la razón, significa la madurez. En ese proceso estaban los pueblos indígenas, dice Carrión, cuando llega la conquista. Y entonces, como sucede normalmente en los traumas, en el sujeto lo que hay es un retroceso, ¿no? Es hacia una etapa inferior del desarrollo psicológico. Y entonces lo que cuenta Carrión es que por efecto de la conquista, los pueblos indígenas que ya estaban avanzando hacia un desarrollo racional masculino, de madurez, o sea, se van para atrás, ¿no? Tienen un retroceso en el que recaen otra vez en una forma de pensar, en una psique más femenina, más infantil, ¿no? Y que eso explicaría también la importancia de la Virgen de Guadalupe. O sea, estos indios que por el efecto del trauma de la conquista dan pasos atrás en el desarrollo de su psicología colectiva, encuentran en la Virgen de Guadalupe pues el amparo que ellos
estaban buscando, ¿no? Todo esto pues está basado en premisas muy debatibles, ¿no? O sea, esta idea pues freudiana de alguna manera de lo femenino como lo inferior, ¿no? Como lo subdesarrollado, ¿no? Combinado con lo infantil, ¿no? Y del desarrollo posterior de la personalidad en el que impera la parte masculina racional, ¿no? O sea, está la parte masculina racional encima de la parte femenino intuitiva o emocional, ¿no? Recuerda, por ejemplo, el libro de Otto Weininger sobre cómo, según él, el judío es femenino en relación al alemán, por ejemplo, que es masculino. Y bueno, esto tiene muchas consecuencias, ¿no? Evidentemente, que Carrión desarrolla algunas, no todas, ¿no? Tienen que ver con cierto tipo de complejo sexual del mexicano, ¿no? Que lo llevaría tanto, por una parte, al machismo, que es, digamos, la ficción o la impostura de una masculinidad que no se tiene, y por otro lado, a la homosexualidad reprimida del mexicano, ¿no? Entonces, esto, bueno, me parece que es interesante, ¿no? Creo que hoy en día nadie lo aceptaría, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es lo que yo destacaría más del libro de Carrión en este momento. Hay muchas otras cosas que podemos hablar, no estoy diciendo nada ahora también de Carrión. Más adelante, cuando se convierte en uno de los críticos más agudos al sistema político mexicano, un Carrión ya más en el lado de la izquierda, ¿no? De la crítica desde la izquierda al régimen político mexicano, pero yo lo pararía aquí entonces por el momento. Muchísimas gracias, doctor Hurtado. Pues a mí en lo personal me ha parecido bastante interesante que usted señale esta forma de extrañamiento, ¿no?, que tiene Carrión en la anécdota que usted nos ha contado respecto a la forma de vida que de alguna manera pues se señala como mágica, ¿no? Y que trata de ser entendida a partir de categorías científicas de raigambre psicoanalítica, ¿no? Y además que se distinguen, ¿no?, de la manera en la cual ya Octavio Paz había hecho este análisis de la conquista a partir de la figura de la violación, ¿no? Y que en el caso de Carrión tendríamos más bien un progreso en estas dos categorías dicotómicas, de lo infantil a la madurez y de lo femenino a lo masculino, ¿no? Pues le agradezco mucho, doctor Hurtado. Seguiríamos con el maestro Laguna. Adelante, le cedo la palabra. Muchas gracias. Quisiera empezar con la anécdota de cómo conocí a Jorge Carrión como personaje, y fue porque estaba yo viendo unos programas que TVUNAM rescató de Vasconcelos, el programa de Vasconcelos, debía en blanco y negro, que serían los años 50, ¿verdad? Tal vez un poquito antes, y donde estaba acompañado por diversas personas en estas charlas mexicanas, me parece que se llamaban el programa de televisión, y uno de los que salía ahí, que además era muy simpático y contrastaba con Vasconcelos, que era un Vasconcelos bastante mayor, que ya por una parte aplaudía a Porfirio Díaz y por otra parte alababa la expropiación petrolera y al mismo tiempo se quejaba de ella. Pues era un Vasconcelos ya mayor, segundo Vasconcelos que cuesta a veces trabajo localizar ya en algún punto. Contrastaba mucho con Jorge Carrión, que era uno de sus interlocutores, el otro era Junco, ¿no? Y Jorge Carrión siempre era como el que le hacía contraste a las ideas, digamos, más conservadoras de Vasconcelos, y cuando Vasconcelos le aplaudía a Porfirio Díaz, entonces Carrión decía, oye, pero no olvides que las huelgas y esto y los muertos, ¿no? Entonces era un poco el papel que cumplía dentro de este programa de televisión. Y entonces yo me puse a investigar y dije, bueno, ¿quién es este joven que sale con Vasconcelos? ¿De dónde salió? Yo nunca lo había escuchado y me gustaría saber quién es.
Y entonces entré a internet a buscarlo y no había Wikipedia de Jorge Carrión, no había nada, costaba mucho trabajo, digamos, rastrear quién era este personaje que de alguna manera se había quedado olvidado dentro de estas montañas de papeles, imágenes, publicaciones que han sido el pensamiento mexicano. Y entonces vi en algún momento que había escrito el libro Mito y Magia del Mexicano, que es un libro que en realidad, no sé si mis colegas tengan una opinión distinta, pero no es un texto que estudiemos, digamos, dentro de los planes de estudio, dentro de las revisiones de la filosofía mexicana. Es cierto, le dedicamos más tiempo a Paz o a Ramos o al propio Vasconcelos, pero poco, digamos, a Jorge Carrión, o casi nada a Jorge Carrión. Entonces me fui a buscar el libro a la Biblioteca Central, ¿no? Porque voy a investigar quién es este señor. Le abrí un Wikipedia, espero que todavía por ahí siga abierto, y Sebastián va a tener que ponerse a rellenarlo para que quede más completo. Porque hay un escritor de Barcelona que también es Jorge Carrión, fácilmente confundimos a uno con el otro. Y me puse a leer el libro Mito y Magia del Mexicano. Y como nos ha dicho el doctor Hurtado, es una cosa muy extraña, porque es una psicohistoria del mexicano. Ahora, no es algo relativamente tan novedoso, porque el propio Paz y el propio Ramos y el propio Uranga en algunos momentos parecen quererse adentrar en entender cómo se ha construido la historia del mexicano, el tejido interno, ¿verdad?, de una subjetividad mexicana a partir de aspectos psicológicos. Entonces, esto no es algo, digamos, absolutamente nuevo, pero lo que sí encontré en Carrión es la construcción de un universo mágico colorido, así como si uno leyera, como si uno pudiera leer a los alebrijes, digamos, ¿no? Eso es lo que a mí me pareció que estábamos leyendo ahí en este texto. La manera en que Carrión, el doctor Hurtado ya ha ahondado en esto y no quisiera repetir, pero la manera en que Carrión va describiendo una serie de situaciones en las que frecuentemente se encuentran los mexicanos, las mexicanas, y que le parece a Carrión que solamente se puede entender a partir de ciertas categorías psicoanalíticas, psicológicas en algún sentido. Es decir, no nos enfrentamos, piensa Carrión, a una subjetividad cartesiana, a una subjetividad kantiana, a una subjetividad pragmática anglosajona, sino que la subjetividad mexicana tiene que entenderse desde otros lugares, ¿no? Y como ya nos dijo el doctor Hurtado, recupera a Quetzalcóatl, la figura de Quetzalcóatl, ¿no? Para intentar entender esta interpretación que un poco va quedando atrás del padre español conquistador y la madre indígena indefensa, que en este choque donde unos son absolutamente indefensos y los otros son absolutamente impositivos y visionarios, ¿no?, se habría mezclado y se habría configurado la cuestión del mexicano, ¿no? También Carrión se pregunta cosas que a mí me parecen interesantes, al menos tendríamos que preguntárnosla cuando intentamos construir esta idea de intentar entender la cultura mexicana, ¿no? Y dice Carrión, ¿por qué los mexicanos no hablan nunca de manera directa, ¿no? Si le dices a alguien, si alguien te invita a su fiesta, no le dices, no puedo, sino le dices, bueno, tal vez luego, yo te aviso, sí voy, aunque todos sabemos que eso implica que no vas a ir, no nos atrevemos a decirle a alguien, no voy a ir a tu fiesta. Y también dice Carrión, nos cuesta mucho trabajo preguntarle a la gente directamente las cosas, ¿no? Dice, lanzamos buscapiés, ¿no? Como estos cohetes que se prenden y van ahí a ver a quién le pegan en el piso. Dice, así lanzamos, nos gusta lanzar buscapiés, ¿no? Entonces, bueno, va construyendo un libro colorido, un libro lleno de imágenes que intenta de alguna manera explicar qué es el mexicano, cuáles son los resortes
que nos mueven. ¿Cómo explicar esta manera sui generis de enfrentarnos y construir nuestra historia? Yo veo vasos comunicantes con Paz, veo vasos comunicantes con Ramos, que también veían un poco como Carrión, una especie de sentimiento complejo, trauma, ¿no?, de inferioridad en el mexicano, y de alguna manera habría que ayudarlo en una especie de terapéutica colectiva que intenta construir diferentes autores. Bueno, aunque en realidad me gustó lo que es el doctor Hurtado es el médico que ve al paciente, pero tal vez lo que falta todavía es la terapéutica, ¿no? Tenemos un diagnóstico, pero no tenemos como tal una terapéutica. A esta cuestión que llaman justamente la inferioridad, una minoría de edad que estaría presente en el imaginario del mexicano. Y que también podría tener un vaso comunicante cuando, bueno, ahí está José Manuel Cuellar, que nos puede después decir algo, pero cuando dice Uranga que al mexicano no se le ha permitido ser persona, parecería justo eso, el mexicano que permanece de alguna manera en la minoría de edad, y que me recordaba algunas declaraciones políticas, ¿verdad?, del presidente hace algún tiempo, cuando se refería a las personas desfavorecidas económicamente, y decía es que son como los animalitos. No le vas a decir a los animalitos que vayan por su propia comida, hay que dársela, ¿no? Y entonces parecería que aunque a lo mejor las cosas que dice Carrión en su momento en alguna medida nos son incómodas, no las quisiéramos aceptar como un buen diagnóstico, no nos resultan a lo mejor explicativas en los términos que a nosotros ahora nos gusta explicar la historia, tal vez en algunos casos Carrión le atina al apuntar hacia el universo imaginario, simbólico, que podría estar permeando de alguna manera esta construcción política que es este país, y que un país, ya lo sabemos desde muchas posiciones políticas, no puede construirse si no de alguna manera estén estos subterráneos simbólicos en los cuales se puede permitir esta colectividad. Una última cosa para continuar con el diálogo, y es que Bonfil Batalla, ¿verdad?, también hace una relación ahí interesante entre el México profundo y este otro México, digamos, un poco más superficial, un poco menos, el México imaginario, dice Bonfil Batalla, ¿no?, el que parecería que no tiene estas raíces profundas. Si hiciéramos este diálogo con Carrión, yo diría que Carrión está hablando de ese México profundo que después Bonfil Batalla dirá que de una o de otra manera está siempre apareciendo e invadiendo ese otro México que se quiere construir desde la perspectiva de una modernidad. Bueno, esto sería lo que yo apuntaría para empezar, y podemos seguirlo dialogando. Muchas gracias, maestro Laguna. Pues a mí me parece muy interesante cómo usted ha hecho este símil entre la obra de Carrión, Mito y Magia del Mexicano, con los alebrijes, ¿no? Estos seres formados por distintos colores y por distintas partes, ¿no?, que se han juntado como una especie de quimeras, y que además usted ha señalado este aspecto indirecto, ¿no?, con el cual de la forma en la que nos relacionamos nosotros los mexicanos, ¿no?, que además pues tiene curiosamente pues una relación también con cómo el psicoanálisis mismo ve a la psique humana, ¿no? Es decir, esta de alguna manera no se conoce de forma directa, sino a través de actos fallidos, de síntomas y del mismo lenguaje, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, usted retomando la anécdota que contó el doctor Hurtado de la relación del médico con el paciente, pues ha señalado, ¿no?, la necesidad de una terapéutica. Si ya hemos realizado este diagnóstico, pues faltaría ver qué terapéutica nos conviene. Y a mí me parece que con esto llegamos muy bien al licenciado Reyes,
porque quizás él nos pueda pues complementar un poco la visión que estamos formando de Jorge Carrión, que han estado formando, perdón, ustedes los panelistas de Jorge Carrión, porque como también ya señalaba el doctor Hurtado, pues hace falta, o más bien estamos enfocándonos por el momento en la primera parte del pensamiento de Jorge Carrión. Y bueno, sin más, me gustaría saber si el licenciado Reyes, ¿qué podría aportar a lo que se ha estado comentando? Adelante, le cedo la palabra. Muchas gracias, Andrés. Bueno, no puedo prender la cámara, pero comento rápido. ¿Cuál es la relación, en primer lugar, entre Carrión y el grupo Hiperión? ¿Por qué no estuvo con ellos? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no estuvo dentro del grupo? Creo que esto se debe a una cuestión generacional. Carrión todavía era muy joven, en primer lugar, y en segundo, pues no era filósofo, él era médico. En la revista de Filosofía y Letras, la que sale para enero a junio del año de 1951, Carrión escribe ahí unos artículos y Leopoldo Sea está muy interesado en lo que escribe y lo alaba y dice que las reflexiones psicológicas que hace Carrión hay que prestarles atención, hay que prestarle varia atención, sobre todo porque son jóvenes y son novedosas y hay que pensar al fenómeno de lo mexicano a partir de esta clave. Bien, lo que yo quiero también puntualizar dentro de la obra de Mito y Magia del Mexicano es que el mismo Carrión está conformando, abstrayendo y reformando la misma obra. En el año de 1952 sale la primera edición, pero en el año de 1971 la misma obra cambia de inclusive de título. Ya se va a llamar Mito y Magia del Mexicano y un ensayo de autocrítica. ¿Ahí qué va a pasar? El autor está consciente de ciertas fallas en su análisis de lo mexicano y comienza poco a poco a verse cómo el pensamiento de Carrión se va a entrelazar en tres posturas diferentes. Por un lado, se va a encontrar una ruta psicoanalítica. Por otro lado, se va a encontrar una ruta existencialista a través de la voz del silencio, que va a ser un juego con la muerte. Y por otro lado, que va a ser la última etapa, va a ser el pensamiento político, un pensamiento marxista. Pero bueno, lo interesante con Mito y Magia del Mexicano y un ensayo de autocrítica es que el autor comienza a replantearse y decir, no, aquí me equivoqué. Creo que tomé de mala manera mi análisis de lo mexicano. Creo que si solamente me baso en una concepción psicoanalítica, no voy a llegar a ninguna parte. Y esto no es algo novedoso. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar del mundo pueden aplicar este mismo análisis para explicar su cultura. Entonces, ¿qué voy a hacer? No es hasta la cuarta edición de Mito y Magia del Mexicano en el año de 1975 que Jorge Carrión introduce un nuevo ensayo que se llama Colofón y Palinodia. ¿Y de qué trata este ensayo? Pues bueno, ya es una crítica directa al tratamiento del pensamiento de lo mexicano. Cree que sus contemporáneos hicieron un análisis, pero desde una perspectiva acomodada. No se puede pensar a la cultura nacional si nosotros no tenemos contemplado la concepción económica en la cultura y las contrariedades que trae consigo. Si nosotros no hacemos esta división entre ricos y pobres, no se va a poder entender cómo es que se forma la mexicanidad. Y bueno, creo que el psicoanálisis de Carrión es interesante, trata de conjuntar una postura de Jung, de Freud, de Adler,
pero lo que me gusta del autor es que es crítico consigo mismo y conforme a partir de sus críticas va reinventándose y va dándole una nueva pauta a su pensamiento. Y bueno, creo que con eso quiero quedarme ahorita. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado Reyes, ¿no? Y vaya, esto que usted señala respecto a la autocrítica que realiza Jorge Carrión sobre sí mismo, pues nos abriría, ¿no? A la serie de siguientes preguntas que tenemos. Pero antes, quisiera saber si alguno de los panelistas tiene algún comentario que añadir a lo ya expuesto. Yo nada más agregaría un paralelismo más con otros autores, al menos con Uranga, que los dos expresan, tal vez no sean los únicos, pero que expresan su crítica, su autocrítica a estos intentos de haber intentado resolver la cuestión del mexicano en esta serie de obras. Y creo que eso es algo importante que podríamos pensar un poco más adelante, ¿no? Porque este proyecto, con el tiempo, a algunos de ellos les pareció infructífero y en algún sentido hasta equivocado. Yo pienso que no se equivocaron, pero bueno, eso lo podemos hablar un poco más adelante. Muchas gracias, maestro Laguna. No sé si alguien más de los panelistas, teniendo en cuenta ya este nuevo comentario del maestro. Yo quisiera hacer un comentario, lo que es. Creo que el doctor Magallón tiene algunos problemas de conexión. Comunicación. Me disculpan, así he estado sacándome y metiendo, pero sería muy importante que mi querido Sebastián revisara, aparte de lo que ha dicho Roger, que había que hacer estas relaciones paralelas. Había precisamente el caso de Santiago Ramírez, que es una visión diferente. El análisis, la propuesta misma que toma particularmente de Jung, esto le permite, y toda la Bueno, pues es una pena que el doctor Magallón no podamos escucharlo. psicoanálisis del campesino mexicano, filosóficos de Marx. Y desde esa perspectiva abre otros horizontes diferentes para ver y entender. Y seguramente lo leyó, él conocía muy bien Carrión, porque yo todavía me tocó ver por ahí en la Facultad de Filosofía a Fromm, allá al inicio todavía de los 70. Entonces, tenemos que hacer los dobles puentes. Y lo que preguntaba y planteaba el doctor Hurtado, efectivamente, y lo que señala también Rogelio, yo creo que fue el punto central, porque ya lo señalaba de la revista de Filosofía y Letra, ya lo señalaba Sebastián, del primer semestre, le introduce y hace copartícipes. Siempre estaba abierto al pensamiento nuevo. Entonces, yo creo que sí hay que tomar en cuenta todo eso, porque yo calculo que puede ser un trabajo interesantísimo lo que está realizando, porque no se han hecho trabajos precisamente sobre Carrión. Gracias. No, gracias a usted, doctor Magallón, porque precisamente esto último que usted comenta nos lleva a la siguiente pregunta. Si bien ya ha mencionado también el maestro Laguna, que pues él desconocía por completo la figura de Carrión, su pensamiento, sus textos, y que no localizaba ningún tipo de
de señal ni información que le llevara a este autor, ¿no? A Carrión, pues la pregunta es, ¿a qué se debe que pues lo desarrollado, lo pensado, lo escrito por Carrión, hoy en día se esté trabajando de una manera mínima, ¿no? ¿Qué razones encuentran ustedes que puedan pues echar luz sobre el olvido, gracias al licenciado Reyes, pues hasta ahora pues parcial, ¿no? De Carrión? Perdón, Andrés, ¿comienzo yo o Sí, adelante, si quieres, Mira, tú, Sebastián. pues bueno, creo que una cuestión importante por el cual no se ha leído mucho a Jorge Carrión es que dentro del canon filosófico se busca que los filósofos escriban en libros. Jorge Carrión no pasó así, no pasó así con este personaje. Su libro fue Mito y Magia del Mexicano, desde un aspecto filosófico, pero ¿qué pasa con él? Él se dedica a escribir en revistas y en periódicos. Su obra se encuentra principalmente en estos dos medios, tanto en la revista Política, escribe muy seguido, y en el periódico Excelsior. Entonces, creo que una causa por la cual los filósofos hayan ido abandonando su pensamiento es porque no se acercaban a estas formas para desenterrar el pensamiento filosófico. Esa puede ser una causa importante. Y en segundo lugar, pues bueno, su formación, como no es filósofo, es médico y después es economista, los filósofos lo fueron dejando a un lado. Pero creo que lo interesante de su pensamiento es ese, que a partir de estas coyunturas tiene bastantes reflexiones que sí, a mi parecer, sí se pueden pensar desde un aspecto filosófico. Por ejemplo, tiene en una revista un pequeño artículo, revista Artes de México, Vida y muerte de los mexicanos. Es un artículo de 9 páginas, muy cortito, muy bonito, por cierto, en donde habla de la muerte. En Mito y Magia del Mexicano tiene un ensayo conocido como La Voz del Silencio, donde comienza a adentrarse en la muerte, pero en este artículo dota de una concepción titulada La Morirencia. La Morirencia, ¿para qué? Para explicar cómo es que se vive la muerte en México. Él dice que México es una dualidad, es cara y cruz. Por eso el éxito de los volados en la cultura nacional. Porque por un lado está la vida y por otro lado está la muerte. A partir de la cultura nacional, el mexicano se encuentra en una muerte viva. Eso es el mexicano. Estar completamente muertos, pero eso nos da vida. No tiene mucho sentido, de igual forma que el término morirencia, lógicamente no tiene sentido, pero eso es lo mexicano. Bueno, nosotros en la academia estamos acostumbrados, en este canon filosófico, a pensar a partir de un libro. Yo no encontré en mi investigación libros de Jorge Carrión, lo encontré a partir de este artículo de una revista. Y a partir de ahí es como surge esta reflexión filosófica, que es muy nutrida y es muy importante. Creo yo que una de las causas entonces es esta falta del filósofo de adentrarse a otros ámbitos como los periódicos o las revistas para pensar a Jorge Carrión. Muchas gracias, licenciado Reyes. Pues a mí me parecería que usted ha señalado sobre todo, ¿no? Un aspecto importante sobre el quehacer filosófico, entendido como la producción de una obra escrita, ¿no? Y que a partir de ella se puede dialogar, ¿no? Es decir, con el texto, ¿no? Así tal cual. Y lo cual no solo pues daría luces sobre por qué a Carrión no se le lee hoy en día, sino también pues incluso, ¿no? Cuestionar la manera en la que hacemos filosofía hoy en día, ¿no? Muchas gracias, licenciado Reyes. Seguiría el maestro Laguna, ¿no? Para ir ahora de atrás hacia adelante.
Bueno, yo adelanto algunas hipótesis, aunque claro que me gustaría escuchar lo que mis compañeros de mesa apunten. A ver, yo pienso que Jorge Carrión lo que pasa es que compite con otros grandes estudios y libros que intentaron explicar qué era el mexicano, en donde está Paz, en donde está Ramos, en donde están muchos otros, y él piensa que además estaban agrupados ya en un diálogo más directo, en un diálogo dentro de la facultad, ¿no? De mascarones, o sea, ya había un diálogo construido de grupo, y un poco Carrión está fuera del grupo, había dialogado con Vasconcelos, pero como era médico, no había estado en mascarones, no había estado después en la facultad, no era como tal un académico o al menos un participante del diálogo. Entonces, el libro de Carrión compite, el mito imagen mexicano compite con todos estos otros grandes estudios, grandes referentes, personas que están dando clases en la Facultad de Filosofía y Letras o que son diplomáticos o que tienen una carrera mucho más fuerte. Y entonces, bueno, pues no se convierte en una autoridad, digamos, académica. También me parece que después el propio Carrión se va a dedicar a la militancia política, se va a dedicar a pensar otros derroteros, y entonces también eso no abonará que tengamos una obra de lo mexicano, de pensar lo mexicano, que continúe por esta ruta que tenían todos estos escritos. Y finalmente yo agregaría esto último. El proyecto del mexicano en algún sentido también había fracasado, y fracasó en la medida en que es imposible tal vez caracterizar la pluralidad con la que está constituida la población mexicana, y sobre todo que es imposible dar cuenta de manera tan rápida y de manera tan precisa de las transformaciones que sufrió la sociedad mexicana. Pues claro, a lo mejor en el momento en que Jorge Carrión escribió el texto, era un ejercicio interesante, daba algunas referencias, permitía acercarnos a esta reflexión. Pero después, quién sabe qué tanto las personas reconocían en esa obra un mapa de ruta de su realidad, que en ese momento era más urgente de resolver. Entonces, eso sería lo que yo apuntaría a esta pregunta. Muchas gracias, maestro Laguna. Y pues es interesante, porque lo que usted menciona pues nos abriría, ¿no? a pensar precisamente los grupos como ejercicios de poder, ¿no? Que tienen como resultado una división entre unos otros y un ellos, ¿no? Que pues generan una externalidad, ¿no? Y en ese sentido, pues podríamos entender a los discursos como formas en las cuales se imponen ciertas ideas a partir de las dinámicas que tienen estos grupos, ¿no? Le agradezco mucho, maestro Laguna. Pues cedo la palabra al doctor Hurtado. Gracias. Sí, yo creo que lo que han dicho Sebastián y Rogelio de por qué no se ha estudiado a Jorge Carrión en la filosofía tiene mucho de cierto. Yo estaría de acuerdo con las explicaciones que los dos han dado, ¿no? Realmente no sé qué tanto más podría añadir. Sebastián decía que el capítulo sobre, el último capítulo, el capítulo sobre la voz del silencio, es un capítulo en el que se ve el impacto de la filosofía existencialista. Creo que sí es cierto, ¿no? También algo de Paz, ¿no? Pero bueno, podría ser de la filosofía existencialista a través de Paz. Es evidente que Carrión leyó a Uranga, ¿no? En varios momentos utiliza categorías de Uranga en su discurso. O sea que, ¿es filosofía o no es filosofía? Bueno, yo creo que la pregunta quizá no es tan interesante, ¿no? O sea, porque de nuevo es poner todo en cajones, y yo creo que sí, evidentemente se puede estudiar a Carrión en el contexto de la filosofía de lo mexicano, eso por supuesto, ¿no? O sea, simplemente
no me cabe la menor duda, ¿no? Es un filósofo, no es un filósofo, no importa la pregunta, ¿no? O sea, yo creo que de todas maneras cabe su libro, el de la mito y magia de lo mexicano, dentro de un estudio un poco más amplio del movimiento de la filosofía de lo mexicano, que es filosófico, sí, pero no solo es filosófico, tiene también otros elementos históricos, psicológicos, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que hoy en día sí ya podemos perfectamente hacer un estudio de Carrión desde la filosofía, eso sin lugar a dudas, ¿no? Antes quizá era más difícil, por las razones que ya se han señalado. Está ahí. Muchas gracias, doctor Hurtado. Seguiría entonces con la participación del doctor Magallón. Sí, muchas gracias. Espero que me escuchen, porque realmente me ha estado sacando muchas veces y no logro, totalmente integrar. Pero yo, como ha señalado, tomo la última señalamiento del doctor Hurtado. Pues que el problema es si eso no es segundo nivel. Es cuestión pues realmente de los tiempos, ¿sí? Porque la gran discusión que se va a dar ya en 1963-64, qué es filosófico y qué no es filosófico, entre Luis Villoro, Sea y todo un grupo de gentes, realmente eso finalmente, y si la filosofía es una profesión, si es una profesión, es una enseñanza, eso sale sobrando. Respecto a lo que han señalado, yo creo que sí, su forma de pensamiento, su manera de integrar sus vínculos, sus horizontes, sí hay una presencia muy importante, toma en paralelo ciertas categorías de Uranga, pero es cuestión del tiempo. Sobre todo que en filosofía los eclecticismos no son muy idóneos, no son muy adecuados, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo. Señalaba el texto maravilloso de Rogelio sobre realmente el México profundo. México profundo es la expresión de esta parte psicosocial muy, muy importante y de un nuevo horizonte replanteado. Por eso sospecho, sin afirmarlo, sospecho que en el proceso de correcciones y agregados más va aclarando muchas cosas de esa forma muchas veces dura, rigurosa, desde la tradición ideológico-política de Carrión. Ya precisamente en el caso particular del texto 75, abre una posibilidad más de ver las cosas diferentes. Entonces, la cultura en ese año 50 es un parteaguas muy importante en el ejercicio del pensamiento, de la cultura, de la antropología. De la antropología, la antropología marca y sobre tradiciones que transitan entre la subjetividad eminentemente humana. Yo quisiera decir, con esto terminaría, recuerden que el mundo de la vida, desde el punto de vista de Husserl, pero más allá de Husserl y más allá de Heidegger, el mundo de la vida no es un mundo filosófico, es un mundo que se construye en la propia realidad con categorías y formas de ver y entender los análisis. Y los análisis es esta situación en el caso de Carrión, nos abre un espacio nuevo para entender, para analizar e interpretar. Construye una forma hermenéutica posible. Yo por eso señalaba el texto de Fromm, de Psicoanálisis del Mexicano, es un texto que fue trabajando y que escogió precisamente para aplicar esta forma. Carrión habla una visión más integradora, particularmente del mexicano, del campesino mexicano, del indígena. Bueno, la otra parte, fundamentalmente el mestizaje, realmente no hace verdadera presencia, pero está ahí en su diálogo, su argumentación respecto de la percepción que él tiene del mexicano.
Entonces, yo pienso que lo que ha señalado nuestro querido Sebastián es un parteaguas, Sebastián, hacia adelante. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden decir, incluso adelantar. Hay demasiados trabajos. Yo creo que te sería muy prudente que fueras a un viejo texto que conocen todos ustedes muy bien, del maestro Abelardo Villegas. Abelardo Villegas, Filosofía del Mexicano, abre otras formas, porque la colección, quiero decir que la colección sobre filosofía de lo mexicano la funda SEA, y la funda SEA con toda la intención de recuperar una forma de pensamiento muy importante. Entonces, todo esto lo que se estaba dando en este país eh, eh, nuestro, de ese momento, pues habría nuevas formas de entender y analizar. De ahí se van a derivar lo que analiza, por ejemplo, y entra una crítica muy fuerte, nuestro autor, una crítica a las formas y las relaciones de poder desde el movimiento del Magisterio Nacional del 57, el movimiento médico y todo esto hasta llegar una forma activa muy importante. Entonces tenemos que hacer una dialógica y un entrecruce metodológico, inter y transdisciplinario, no va a quedar otra. Yo recordaba precisamente al psicoanalista, uno de los grandes filósofos, que por cierto eso nunca le cerraron su seminario, Karl Jaspers. Karl Jaspers escribe un texto precisamente sobre el psicoanálisis. El psicoanálisis, él es un médico originalmente. ¿Sí? Entonces, y esto pues, realmente puede servir de instrumento para abrir nuevos espacios, Sebastián, para seguir adelante. Gracias, muy, muy amables. Muchas gracias, doctor Magallón. Pues así como yo veo, ¿no? En las participaciones de los miembros del panel, me parece que hay dos cuestiones que rescataría, ¿no? No con la intención de reducir sus participaciones a solo estas dos aspectos, ¿no? Es lamentable querer hacer eso, ¿no? Sino simplemente para rescatar, ¿no? Ciertas ideas. Por un lado, ¿no? Como lo que mencionaba el maestro Laguna, pues las dinámicas, las relaciones que se van dando en los distintos grupos situados dentro del contexto de Carrión, ¿no? Y ver en cuáles él estaba participando, algunos de ellos también ya mencionados por el doctor Magallón, ¿no? Lo cual también nos llevaría a pensar una intertextualidad, ¿no? Diversa que se está dando en el texto Mito y Magia del Mexicano. Y por otro lado, ¿no? Aprender esto que ha mencionado tanto el doctor Hurtado como el doctor Magallón, que al momento de acercarnos a un texto, quizás debamos de dejar ciertas categorías como filosofía, ¿no? Y querer meter todo un pensamiento en una u otra categoría, ¿no? Si bien quizás no olvidarnos del todo, porque pues a fin de cuentas las categorías ayudan de una manera analítica, pero sí impedir que éstas nos lleven, ¿no? A omitir, pues vaya, toda la riqueza que pueda haber en un texto y en una vida, ¿no? Y creo que esto nos lleva muy bien a la siguiente pregunta, la cual señala, bien, y ahora que ya nos hemos reencontrado con Carrión, ¿qué nos puede decir él sobre nuestra actualidad? ¿Y qué podemos decir nosotros desde nuestra actualidad sobre el pensamiento de Carrión? Entonces, pues cedo la palabra de manera libre. Quien quiera comenzar, adelante. Bueno, si no se animan, yo voy entonces. Bueno, a través de la lectura de Jorge Carrión en este año, creo que a través del canon filosófico se tiene la idea de que no envejeció de la mejor manera Mito y Magia del Mexicano. Pero a diferencia de esta idea, a mi parecer, creo que esta obra
sí nos está diciendo muchas cosas que se pueden plantear a partir de lo que está ocurriendo hoy en día. Por ejemplo, este término de la morirencia. Para Jorge Carrión, el mexicano ya está muerto. No tenemos miedo a morir. No es que el mexicano sea un bravucón, no es que el mexicano sea altanero, sino que al mexicano no le da miedo morir. ¿Por qué? Porque la economía ya nos mantiene muertos. Hacemos cualquier cosa por obtener dinero de una forma rápida. Eso tiene que ver con la corrupción. De ahí que Carrión dice, es que México nunca va a dejar de ser corrupto. ¿Por qué? Porque tenemos una forma de llevar la economía de una forma fetichista. A partir de que la economía, a partir de que estas relaciones de poder, a partir del dinero, sean corregidas, es como la corrupción se va a romper, ¿no? Y bueno, tiene este pequeño librito donde viene, no sé, Rosero Castellanos, Siqueiros, Renato Leduc, donde habla de la corrupción. Y es algo muy interesante. Y bueno, a partir también de esta lectura de la morirencia, de que estamos muertos, yo lo relacioné, por ejemplo, con lo que pasó con la pandemia, con el COVID. El mexicano popular, el mexicano más endeble, sale a las calles a pesar de estar en pandemia. Sale, se arriesga a cualquier cosa, a cualquier tipo de virus, a postrar su misma vida para darle de comer a sus hijos. ¿Qué pasa con esto? Pues que al mexicano no tiene miedo de morir. Al mexicano no le importa las consecuencias que pueda traer la pandemia. ¿Por qué? Porque pues ya estamos muertos. ¿Qué perdemos? ¿Qué perdemos con seguir desde casa escribiendo? ¿O qué perdemos con el hecho de salir a vender a un puesto, a un mercado? Carrión, creo que por eso, si bien no ha envejecido de la mejor manera, creo que varios de sus puntos, de sus vértices de su pensamiento, todavía pueden ser releídos, contrastados y sobre todo traerlos una vez más a la discusión. Tal vez no sea la mejor opción, pero bueno, eso ya es cuestión de nosotros replantearlos. Pero creo yo que Jorge Carrión todavía nos puede decir varias cosas hoy en día. Muchas gracias, licenciado Reyes. Vaya, pues a mí me parece un concepto muy actual, el de morirencia, y que sería bastante rico, ¿no? Que se pueda extraer todas las relaciones que tiene este concepto con la visión económica, política que tenía Carrión en su momento, ¿no? Y ver si se puede aplicar, pues vaya, a la época que estamos viviendo, ¿no? Como tú ya lo has señalado, ¿no? A la pandemia, ¿no? Es decir, como el mexicano, que quizás no es el mexicano en general, sino un mexicano que tiene ciertas condiciones materiales, se asume ya desde la muerte, ¿no? Entonces, vaya, pues ese concepto creo que te puede dar muchísimo, ¿no? Y nos puede llevar hacia muchísimos lugares y situaciones, ¿no? Pues respecto a esto y a otras particularidades del pensamiento de Carrión, trayéndolo a la actualidad, me gustaría saber qué piensa el doctor Hurtado. Le cedo la palabra, doctor. Me pareció muy interesante lo que dijo Sebastián de cómo, de qué elementos se pueden rescatar de Carrión. Yo tengo algunas dificultades con el libro de Mito y Magia, ¿no? Porque creo que, como muy bien señaló Rogelio, es un libro sobre ese México profundo, ¿no? Que ya casi no existe, ¿no? Hoy en día, ¿no? Es sobre todo el México rural, ¿no? Ese México rural, campesino, indígena, que todavía era una parte quizá mayoritaria de la población mexicana en 1945, 50, ¿no? Y que hoy es muy difícil ya de encontrar, ¿no? Es muy, muy difícil de encontrar. Pero bueno, o sea, quizá lo que podría hacerse sería
retomar el tipo de análisis de Carrión para examinar los nuevos mitos del mexicano, ¿no? Y las nuevas magias del mexicano, ¿no? Un mexicano ya más urbano, pero que preserva todavía muchos de esos elementos estudiados por Carrión, ¿no? Ahí podría hacerse pues, otro tipo de estudio, ¿no? Pero con un objeto de estudio, perdón, quizá diferente. Yo quería señalar algo que se me pasó a decir del capítulo del libro sobre el trauma del 47, que es un capítulo muy interesante y recuerda, bueno, antecede el libro de O'Gorman de México, el trauma de su historia, que es un libro del 77, en donde también O'Gorman se ocupa de la guerra México-Estados Unidos como si fuera un trauma. Pero esto lo había dicho Carrión en el 52. O sea que sí, ahí yo creo que Carrión es un antecedente importante del libro de O'Gorman sobre México, el trauma de su historia. Gracias. Muchas gracias, doctor Hurtado. Pues vaya, ha sido vaya, pues particular esto que usted menciona respecto a la desaparición de este México profundo, que sería, pues, por usar esta palabra, el objeto de estudio, ¿no? que tiene Carrión en Mito y Magia del Mexicano. Y por otro lado, también interesante la categoría de trauma, ¿no? Para entender la guerra con Estados Unidos. Aprovecharía este comentario, doctor Hurtado, para preguntar si esta categoría de trauma todavía nos funciona para pensarnos. ¿Usted qué opinaría, doctor? Sí, ¿no? Sigue siendo una... Perdón, dejamos de escuchar, doctor. No sé si se desconectó su micrófono. ¿Me oyen ya o no? Ya le escuchamos. Sí, doctor. Sí. Que yo creo que sí, la categoría sigue sirviendo, ¿no? La categoría de trauma. En un sentido amplio, ¿no? No solo en el sentido de trauma. Y ahora sí, y ahora sí. ¿Sí me oyen? Sí, ahora sí. Sí, sí se le escucha. Sí. O sea, yo creo que sí, ¿no? Habría, claro, que precisar qué se entiende por trauma, si estamos usando específicamente el concepto psicoanalítico o psicológico, o está usando la palabra de una manera más laxa, ¿no? Y yo creo que sí funciona todavía. A mí me parece que sí podemos sacarle todavía bastante jugo, creo yo. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor. Pues, maestro Laguna, le escuchamos. Me gustó lo que dijo el doctor Hurtado de pensar las nuevas magias del mexicano. O sea, yo creo que tanto Paz como Ramos, como el propio Carrión acertaron en decir, bueno, tenemos esta construcción en historia de la filosofía de una subjetividad aislada, una subjetividad pura, y lo que habría que ver tal vez un poco en consonancia con los existencialistas y con los románticos de fondo, es que no hay sujetos puros, sino que hay sujetos situados, y habría que ver exactamente cómo está operando el mexicano. Porque lo que ellos ven es un país, y también lo veía Vasconcelos y le desesperaba un poco a Vasconcelos, es un país que ellos sienten que no se mueve de alguna manera, ¿no? Y no porque necesariamente quieran, algunos sí, pero no porque quieran industrias, no porque quieran
la modernidad así ya que llegue inmediatamente, sino porque ven que viene cargando una serie de deficiencias, de carencias, de tristezas, digamos, colectivas, que parece que no permiten que el país en esos momentos, y tal vez todavía, ¿verdad?, no se mueva un poco como hacia sus potencias, ¿no? Todos vemos que hay potencias, los clásicos memes que siempre dicen, ¿no? Si los mexicanos quisiéramos, ya habríamos hecho esto, ¿no? Si quisiéramos. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué no queremos? ¿Y cómo resolvemos ese no querer? Y me parece que en esa época es todavía la pregunta mucho más importante porque ellos ven un país al que hay que estarlo empujando, una población que para ellos no responde a estos deseos de novedad, a este nuevo espíritu que está transformando Europa, que está transformando Estados Unidos, que está transformando muchos lugares y que no saben bien México cómo se va a subir a ese momento de la historia. Entonces creo que ellos apuntan en decir es que aquí hay una nueva, apuntan bien cuando dicen aquí hay una nueva, hay otra subjetividad, no una nueva subjetividad, sino otra subjetividad. Hay otra forma de ser que hay que entender. Y claro, en ese momento eran los cohetes, si se moría o no se moría alguien, ¿no? Pero ahora sigue siendo ir a Chalma, ahora sigue siendo ir a la villa antes de hacer el examen para entrar a la universidad, ¿no? Pues gente que lo hace para quedarse. Ahora hay muchas otras magias, que hasta contar los números del trolebús, ¿no? Para así poderle decir a alguien, me gustas, o coquetearle a alguien en lugar de irle a decir, me gustas, ¿no? Entonces, todas estas, perdón. Perdón, el volado todavía continúa. El volado todavía continúa. Las estampitas de López Obrador. Las estampitas, la lotería. Las estampitas, claro. El detente, ¿no? Claro, ya que salió Obrador, yo digo que Obrador entiende muy bien eso. Entiende muy bien que hay un universo simbólico y creo que era un proyecto interesante ir por esa ruta del universo simbólico. Ahora, claro que es muy ineficiente en términos de velocidad. Si alguien ha ido al psicoanálisis o alguien conoce un poco de psicoanálisis, sabe que el psicoanálisis toma su tiempo para que una persona pueda encontrar una ruta. Y yo creo que lo que ellos sienten es que no hay tiempo, para ver cuándo nos entendemos y a ver cuándo resolvemos el país. Y tal vez por eso más bien Carrión decide tomar la ruta de la economía y dice, bueno, a ver si arreglando la economía se resuelve esto, porque pues los traumas, pues a ver cuándo los vamos a arreglar, si es que sabemos exactamente cuáles son. No sé si era la pregunta, pero es lo que yo quería agregar a esto que se dice. No, muchas gracias, maestro Laguna. Pues vamos con el doctor Magallón. Le cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Yo no escuché la pregunta, discúlpenme, pero voy a ver si logro integrar. Yo quiero pensar, y retomando precisamente con lo último que decía Rogelio, me voy directamente al texto maravilloso Llano en Llamas de Rulfo. Vayamos nosotros también a la construcción fundamental del Diosero de Rojas González, ese antropólogo extraordinario, donde hay todo el universo de lo simbólico. Pensando en lo que señalaba el doctor Hurtado, efectivamente, tenemos aproximadamente el 20% de la población mexicana es rural. Y yo estoy hablando de datos más o menos aproximados. Sin embargo, retomando la idea precisamente de Bonfil Batalla, en nuestras formas, en los imaginarios, en las formas de representación simbólica, en las formas de relación, de comunicación, hábitos, costumbres, formas de percibir, de sentir, de pensar, hay una gran permanencia de las tradiciones de carácter campesinos e indígenas. Hay una reconfiguración, no voy a decir mestiza, sino una configuración y a partir precisamente del concepto existencialista. Este concepto, él tiene una salida, él quiere agarrar, en el caso particular de Carrión, quiere tener la certeza
Sin embargo, deja abierta la posibilidad que hay algo ahí, el famoso trauma, esto que señalaba, muchos otros lo habían trabajado porque lleva a situaciones todavía peores. Toda la tradición del positivismo, por ejemplo, la tradición estoy hablando de Ezequiel A. Chávez, pero hay muchísimos en toda América Latina respecto a esta parte subjetiva, que tiene un carácter sustancial, pero que requiere ser analizado en sus prácticas, que van directamente al inconsciente. Estamos muertos, somos moridores, vamos a poner la manera de Tomás Mojarro, estamos muertos, sí, porque no tenemos un horizonte de sentido, un horizonte existencial. ¿Tenemos o no salidas? Bueno, la realidad es esta, pero no podemos quitar a este mexicano de sus traumas, son parte de su propia existencia. Cuando hacía Sebastián esta referencia, como el caso de la pandemia, es una forma de situación concreta. De todas maneras, efectivamente, como dice Sebastián, muchos de los trabajadores que viven día a día y los que no también, pues se la van a tener que jugar. Hay que sobrevivir, no vivir. Y ese sobrevivir, pues el riesgo tarde que temprano finalmente en el horizonte, en el imaginario, de todas maneras vamos a morir. Si no me muero de esta cosa, me voy a morir de hambre. Entonces, hay un horizonte que abre nuevas posibilidades en el ejercicio y en la interpretación. Yo pienso que todo esto, en la reflexión misma, tenemos que jugar un poquito, porque esto nos lleva a reflexionar precisamente sobre vida y muerte, sobre lo normal y lo patológico, sobre las formas y condiciones de existencia y hacer los cruces, las formas de huida, incluso de escapes. Aquí no se aplica, y yo pensaba cuando Sebastián recién iniciaba la presentación, pensaba una forma de salida que era muy importante. Y esta forma de salida está precisamente en Portilla. Portilla, en su famosa, que por cierto lo hizo el maestro Villoro, la cooperación era muy amigo, la fenomenología del relajo busca una forma de salida, una forma de escape. Ante una situación de presión brutal, el caso particular que dice Sebastián, pues es que tienen que salir, de todas maneras, si se va a morir, pues a ver qué pasa. Entonces, son formas de salida, son formas de escape que hay que romper con las formas cordialmente estructuradas. Y lo que efectivamente ha señalado Rogelio y que yo confirmo, en el caso particular del éxito de López Obrador, maneja muchas simbólicas, muchas formas imaginarias que llegan, porque es llegador, a ciertas comunidades, porque la corrupción en el caso mexicano viene arrastrada y bueno, la corrupción parece ser normal. Esa es una forma del mexicano, que el mexicano es corrupto. Acuérdense que, como lo dijo el famoso Peña Nieto en su sexenio, que eso ya era connatural a nosotros. No es cierto. Son las condiciones históricas, que es lo que hace Carrión, son las condiciones históricas las que colocan a los individuos, a los sujetos, para tomar ciertas decisiones importantes respecto de esto. Y la vía, hay que cambiar formas de percepción de la vida, de la forma de producción de las condiciones de existencia y trabajar en esa vía para que vea un horizonte diferente. El caso precisamente de Carrión, pues dice, bueno, yo no puedo ir más allá. Esto es lo que yo detecto en mi análisis. Pues voy a ir por esta vía que me da cierta seguridad, que puedo realmente perfilar, dar una imagen sobre lo que somos desde este punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Magallón. Y con su participación, pues abrimos el micrófono al público. Les invito a que cualquier comentario, cualquier pregunta, ya sea que la escriban por el chat o bien levanten la mano para que se les pueda dar el turno y puedan
externar su pregunta. Adelante, por favor. Hace rato creo que Juan Leal había levantado la mano. No sé si Juan, si querías preguntar algo. Pues no, nada más era una reacción de lo que estaba diciendo el doctor Hurtado. Gracias. Entonces, en lo que se en anima, Facebook hay algo. en lo que todo el mundo se anima a preguntar algo, yo quisiera agregar algo, y es que hay una serie hay que hacer un artículo de filósofos mexicanos arrepentidos, porque no es el único Carrión, sino hay varios que después abandonan las obras, abandonan las rutas, se desesperan o sienten que no dieron en el clavo, y creo que esa es una cuestión que habría que seguir investigando, y que creo que Sebastián, que está haciendo esta investigación sobre Carrión, tiene la posibilidad, tal vez también la obligación de ir perfilando, ¿no? ¿Cómo explicamos primero arrepentimiento, autocrítica, y después no nada más se autocritica él, sino critica todo el proyecto de la filosofía del mexicano? Y yo creo que es algo muy importante que hay que perfilar, y que también habría que preguntarnos qué se perdió cuando se abandonó ese proyecto, ¿no? Que claro, tenía que ver mucho con la academia, con los intereses, con lo que había que seguir haciendo, un poco en las modas filosóficas, pero también habría que preguntarse qué perdimos ahí, qué faltó por responder, qué rutas estaban ya, digamos, aumentando el caudal de ideas o de preguntas, que se iban resolviendo, que se iban al menos entendiendo mejor, y que perdimos ese proyecto, ¿no? Y yo creo que eso es algo que sí habría que pensar. No sé si yo quisiera a lo mejor escuchar al doctor Hurtado, que se ha dedicado mucho a estudiar este periodo. ¿Qué piensa de que se perdió el proyecto de alguna manera? Sí, ya en 1960, Emilio Uranga decía que la filosofía de lo mexicano era un ciclo cerrado, era un círculo cerrado de la historia de México, de la historia intelectual de México. Y bueno, ayer tuve un coloquio sobre Abelardo Villegas que estuvo muy interesante, y ahí en el libro de Villegas de la filosofía de lo mexicano, que presentó como tesis en 58, pues básicamente él ya mataba el movimiento por completo, ¿no? En los años 60, la filosofía mexicana dejó la filosofía de lo mexicano, porque también dejó el perspectivismo y el historicismo. Entonces fueron dos las corrientes que entraron en escena. Primero la analítica y luego el marxismo, ¿no? O sea, marxismo y analítica, ¿no? El orden no importa. Un marxismo que no tenía mucha paciencia por este tipo de estudios pseudopsicológicos, ¿no? Y que consideraba, claro, que la comprensión de la sociedad, pero también la posibilidad de cambio de la sociedad, pasaba por la comprensión de la dimensión estructural y por la transformación de la dimensión estructural de la sociedad, es decir, por los modos de producción, por la lucha de clases, etcétera, ¿no? O sea, cambiar a México tenía que ser algo que se hiciera del lado de la economía, del lado de la política, no del lado de la reflexión de sillón, ¿no? Eh, tenía que también estar mucho más basada en estudios empíricos, científicos, ¿no? Entonces, este tipo de psicología de lo mexicano, pues que alguien se sentaba ahí en una mesa de café y se ponía a escribir así inspirado, pues ya no se iba a aceptar, ¿no? O sea, tenía que estar todo basado en un estudio científico, ¿no? Entonces, si se iba a hablar de la psicología del mexicano, pues iba a hablar entonces de un estudio de psicología social, ¿no? Con métodos empíricos
y cuantitativos adecuados, ¿no? Hoy en día, si alguien, por ejemplo, quisiera presentar un texto como el de Carrión en la Facultad de Psicología, pues lo reprueban, no se lo aceptarían, ¿no? Y en filosofía, pues también, ¿no? Entonces, ya no hay sitio, ¿ves?, para algo como lo de Carrión hoy en día, ¿no? Este cambio de Carrión de la medicina a la psicología, de la psicología a la política, de la política a la economía, es muy interesante porque es una trayectoria que yo creo que nos habla mucho de esa generación, ¿no? Mucho. ¿Quiénes estudiaron medicina también antes de estudiar filosofía? Emilio Uranga y Luis Villoro. Los dos estuvieron, no acabaron la carrera, pero creo que Uranga estuvo casi 3 años en medicina y Villoro también estuvo en medicina. Hay algo ahí interesante en esa generación, ¿no?, que iban a la Facultad de Medicina, querían comprender el ser humano, pero desde un punto de vista científico. Tanto Villoro como Uranga se salen. En cambio, Carrión viene de ahí, viene de la medicina. Hay en algunas partes del libro de Carrión, hay consideraciones que tienen que ver con cuestiones materiales, ¿no? Por ejemplo, lo del hambre, ¿no? Él dice mucho que los indios tienen hambre, ¿no? Y traza una relación entre la cuestión alimenticia y ciertas cuestiones psicológicas. Eso sería, digamos, una relación que cualquier médico te marcaría, ¿no? Entonces, a ver, el número de calorías que tienes, ¿no?, en tu cuerpo va a determinar también, pues, muchas de tus actitudes psicológicas. Yo creo que esta línea también científica de Carrión, pues luego desemboca en la economía. Entonces ahora lo que diría es, ok, ¿por qué tiene hambre el mexicano? Pues porque hay un fenómeno de explotación, hay ¿no?, que es lo que produce esa hambre, ¿no? Entonces, podría decirse que ya estaba en Mito y Magia Mexicano este tipo de consideraciones, de explicaciones causales, materiales de la psicología del mexicano, ¿no? O sea, que no son explicaciones así puramente como intuitivas, fenomenológicas, descriptivas, caracteriológicas, sino que tienen ya una base material, causal, física, ¿no? Y yo creo que esa es la línea que luego toma, por supuesto, Carrión, el médico, ¿no? El médico que por su encuentro con la realidad social, ¿no?, con la pobreza, con la muerte, inevitablemente podría decirse, pasa al marxismo como la respuesta también científica, porque claro, el marxismo se entiende como una doctrina científica que le va a permitir a él comprender las causas últimas de muchas de las cosas que él había atisbado desde una perspectiva psicológica y también poder tener un efecto en la transformación del país. Y aquí se combina esto con el político, con el crítico de la política, con el periodista, con el activista, que fue. Eso, gracias. Muchas gracias, doctor Hurtado. Pues ya por último, pasaría a una de las preguntas de los asistentes que está escrita en el chat, la cual dice, bueno, la pregunta la formula Juan de Dios Escalante Rodríguez y dice así: ¿cuál proyecto antropológico existe en el mexicano actual? ¿Hacia dónde? ¿Y cómo la filosofía puede contribuir a diseñar un rumbo del mexicano en relación con el mundo? ¿A quién gustaría contestar esta pregunta? A ver, los jóvenes, Sebastián o Rogelio, ¿qué dicen? Bueno, claro, estoy... No, está bien que los avientes. Esa es una pregunta que yo creo que es perfecta para el doctor Hurtado, aunque no la quiere tomar en este momento. En alguna ocasión hemos estado dialogando y por supuesto también me gustaría saber lo que piensa el doctor Magallón, pero alguna vez comentábamos con el doctor Hurtado que sí, que lo mexicano, que entender lo que es lo mexicano es entender de alguna manera una forma de vivir, es casi una civilización lo mexicano. Por más que se nos escapa de las manos, hay un imaginario, hay algo que nos ha hecho perdurar
200 años como dispositivo político. Y en la medida en que entendamos cuál es ese trasfondo, a veces ha sido por la fuerza, lo entiendo también perfectamente, pero no solamente es por la fuerza, ni solamente es a través de la coerción que esta comunidad política se ha mantenido hacia adelante. En la medida en que me parece la filosofía, tal vez por otras rutas que no son las rutas que ya se intentaron en el siglo XX, se proponga pensar qué es lo que le ha dado sentido a esta comunidad política y qué es lo que se ha desvirtuado en esa comunidad política de manera que nos enfrentamos a una violencia terrible, a una desigualdad terrible, etcétera, que me parece que ahí es donde Carrión se equivoca, porque no se pueden explicar únicamente en los términos estrictamente económicos, materiales, sino porque ha habido una subjetividad colectiva que no se ha podido resistir a esos abusos, que no se ha podido resistir a una serie de imposiciones, una subjetividad que no ha podido proponer rutas de contrapeso a esa manera de producir tan desigual. Y yo creo que ahí sí hay una ruta interesante que habría que seguir estudiando. Y creo que ahí la filosofía mexicana tal vez pueda decir algo, un poco dialogando con estos autores, aunque claro que nuestras respuestas ya no van a ser decir los indígenas están en lo femenino y lo urbano está en lo masculino, eso ya no va a ser nuestra respuesta, pero sí entender, digamos, ese universo simbólico. Yo por ahí apuntaría. ¿Tú qué opinas, Sebastián? Yo apuntaría a la historia de las ideas. Por ejemplo, con lo que pasó hace rato en el homenaje de Mario Magallón, la doctora Xochitl decía sobre la obra de Mario Magallón que la historia de las ideas que hace el doctor puede ser una clave para entender el fenómeno de lo mexicano. Creo, a mi parecer, que esa puede ser una buena ruta para entender esta concepción de lo mexicano. Obviamente, como bien dice Rogelio, no va a ser este mexicano post-revolucionario, no va a ser este mexicano entendido a partir de un psicoanálisis. Por ejemplo, en el trauma del 47, Jorge Carrión da unos comentarios que hoy en día no se podrán decir. O sea, decía que las mujeres norteamericanas fantaseaban tener una aventura con los mexicanos, porque el mexicano es esta imagen viril, esta imagen que hace un éxtasis en sus blondas cabelleras, y ahora, como ellos nos robaron el territorio, pues los mexicanos tendrían que robar a las mujeres estadounidenses. Obviamente esto no va a pasar. No, creo a mi parecer que no tiene mucho sentido, no tiene cabida hoy en día, pero para Jorge Carrión, pues bueno, es una forma de explicar qué está pasando, ¿no? A partir de un psicoanálisis. Creo yo que la historia de las ideas sí nos puede dar una clave y, sobre todo, nosotros reinterpretarla a nuestras circunstancias que nos atañen. Vale, pues muchísimas gracias, licenciado Reyes. Bueno, pues si no hay más, damos por concluida esta última mesa del coloquio Pensamiento en Español e Historia de las Ideas. Tal vez, Andrés, vamos a ¿Qué escuchar pasó? si el doctor Magallón quiere agregar algo, porque en esta ronda no sí, lo escuchamos antes. Sí, disculpe, adelante. Sí, yo adelante. Sí, recibo el golpe, mi querido Rogelio. El problema en nuestros análisis políticos en México y en el mundo, no consideramos el factor importante de las relaciones de poder y dominio, radicados en la construcción de imaginarios, porque la pregunta que ha planteado Juan, ¿dónde está lo antropológico? No, es una visión aislada respecto a los médicos, la cientificidad particular de Carrión, está muy vinculado con la posición de Bulnes, que tiene, y está presente precisamente en el texto de Forjando Patria y lo que escribió posteriormente realmente Manuel Gamio. Que por cierto era tío político de nuestro querido León, como el desarrollo cerebral. Yo creo que es mucho más allá de esto. Los estudios en investigación de
desarrollo cerebral, implican otro evento, porque la pregunta es muy importante lo que señala Rogelio. Tenemos que pensar cuáles son las relaciones de poder. Y estas relaciones de poder son de relaciones de desigualdad, inequidad, injusticia, de exclusión. Todo proyecto fundamentalmente importante en cuanto el proyecto de nación. Y miren, estoy pensando, bueno, filósofos de una tradición, estoy pensando en Abraham Castellanos, estoy pensando en casi todos los anarquistas que plantean una nueva nación mexicana, una nación mexicana que hay un reparto equitativo del otro. Y algo que hasta este momento, el nivel, por ejemplo, de la corrupción ha permeado nuestra existencia y nos ha condicionado a pensar, porque por encima de todo, estoy pensando en el texto de Fromm, ser y tener, pero hay muchos otros textos que habría que pensar. Las relaciones de poder están radicadas en el dinero, en la competencia, en las relaciones de poder, en el ejercicio político, en las formas de dominio, en las formas realmente de participación efectiva de los sujetos. Entonces, esto pone en cuestión incluso la democracia. Por eso yo siempre he señalado que una democracia tiene que ser una democracia, como lo decía Rousseau, en el contrato social, una democracia horizontal de participación incluyente de la diversidad humana. Entonces, en México tiene proyectos. Miren, a partir de 1973, el caso particular del gobierno debe buscar romper con las desigualdades sociales a través de la educación, a través de una forma compartida. La educación no fue una forma de ascenso social, pero una forma de proyecto muy importante. Ahora, la forma de distribución, la participación, la libertad, el proyecto liberal y el proyecto neoliberal es profundamente excluyente. Por eso yo comparto con Rogelio que efectivamente muchísimas de las cosas de Carrión me parece que pierden toda su vigencia. Lo importante es el horizonte que él está planteando. Una apertura nueva sobre las formas de convivencia, de participación. No podemos refugiarnos y estarnos lamiendo las heridas. Tenemos que seguir marchando. Tenemos que tener un proyecto ético político, lo que se llama una ética social, que nos lleve un horizonte nuevo de esperanzas, de posibilidades, donde todos tengamos y seamos incluidos y que hagamos una participación importante. Dice que el mexicano es conformista. No, son las condiciones sociales, históricas, políticas, lo que los han condicionado ahí, que no le interesa. Eso que dice, lo que decía Samuel Ramos, realmente me parece totalmente absurdo, a pesar de que lo corrige ya en 53, la última edición, tres años antes de que muriera. Efectivamente, yo creo que tenemos que recuperar, luchar. Ya no le escuchamos, doctor Magallón. Continúa con nosotros. La libertad no existe de todos. Y esto, una vía importante es la educación. Solo es el factor económico. Nuevamente se nos fue doctor Magallón. Y son relaciones de dominio y de poder, y esas son sus prácticas. Y hay que ir realmente, si hay una filosofía, hay que ir a las filosofías prácticas.
a la antropología filosófica, a la antropología de la cultura, realmente a la forma que ubique nuestras propias realidades. Y a partir de las condiciones históricas, esto que decía Rogelio, efectivamente, en las condiciones que producen sus condiciones de vida y de existencia, a partir hay que ir de menos a más. El mexicano no es un soñador, tiene que romper y tiene que plantear y soñar utopías nuevas, pero sueños despiertos en lucha, participación efectiva, con un horizonte. La pregunta sería en estas alturas de los tiempos, ¿tenemos horizonte? ¿Hacia dónde vamos los mexicanos o estamos perdidos? Yo creo que sí, pero hay que hacernos valer, hay que hacernos valer. Ya hay que romper con esa postura que tú trabajaste mucho a nuestra María Zambrano, esa visión persona y democracia. Efectivamente, la parte sacrificial hay que romper con ese sacrificio de participar. No somos corderos. Luchemos por eso que estamos haciendo. Luchemos por los derechos de este México que es de claros oscuros. Pero no es solo México, es el mundo en general. Por eso planteaba Hans Kuhn una ética donde todos quepamos, una ética de solidaridad e inclusión. Esto nos saca un poco de la preocupación central de qué análisis concreto. Tenemos que ir a la historia, a las formas de pensamiento, a la ideología. Muchas gracias, Rogelio. Espero que me haya aproximado a tu pregunta, amigo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Magallón. Bueno, es una pena que en algunos momentos no pudimos escucharlo bien, pero también es un honor y un placer poder contar con sus palabras. Bueno, pues ahora sí damos por concluida esta mesa, última mesa del coloquio Pensamiento en Español e Ideas de las e Historia de las Ideas. Agradezco a los miembros del panel, a todos los asistentes, a los organizadores y a la mesa directiva de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia en México. Pues sin más, muchas gracias y buenas tardes. Un abrazo a todos, un abrazo, que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias a todos. Cuídate mucho, gracias Rogelio, gracias a todos, todos los conozco. Hasta luego, mi Cuellar. Estén bien a todos, Sebastián. Gracias, que estén muy bien. Doctor, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.